17:08 y en deportes tenemos esto, Juegos Sudamericanos Escolares desde la Secretaría Nacional de Deportes. Hay novedades súper importantes y Alejandra Pereira ya está en vivo y a directo. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kiara? Un saludo también para todos los televidentes de Tarde Noticias. Momentos realmente de mucha emoción se viven aquí en la Secretaría Nacional de Deportes en los Juegos Sudamericanos Escolares. Hace cuestión de minutos nada más acaba de culminar el partido entre Paraguay y Chile en futsal femenino, donde la selección paraguaya venció por 2-1 al seleccionado chileno. Estas chicas guerreras realmente porque estaban 1-0 abajo, luego se vino el empate y finalmente la victoria. Y me encuentro con Sol Villamayor, la capitana del equipo de futsal femenino, porque es un paso muy importante para ustedes, Sol. Bueno, ya están con un paso para el campeonato en este caso. Sí, fue un partido muy duro. Demostramos cómo es la garra guaraní y demostramos también que Paraguay está para grandes cosas. Y ahora solo queda estar 100% para la final. Y sabemos que también Brasil es un equipo muy fuerte, todos los años vienen muy fuerte. Y esperamos dar todas nosotras y para que así se nos dé el resultado. ¿Cuántos años tenés, Sol? Tengo 14 años. ¿Cuántos años que estás jugando? Desde los 7. Desde los 7 años. Sí. Y ya hace, ¿cuánto te dieron también el brazalete? Es súper importante de llevar, bueno, todo el peso, ¿verdad? Que corresponde al ser capitana. Sí, en el 2018 yo también fui capitana en los Juegos Sudamericanos Escolares que se realizó en Arequipa, Perú. Y a mí me dieron el brazalete capitana porque yo demuestro tranquilidad, fuerza y entendimiento entre las compañeras y así también darle la fuerza para seguir jugando ahora. Lograron remontar porque si bien empezaron con 1-0 abajo, luego se vino el empate y finalmente el último gol para vibrar aquí en el estadio. Sí, estábamos perdiendo 1-0, pero nuestro técnico nos dijo tranquilícense y vamos a remontar este partido. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Felicidades, Sol. Muchas gracias. Te dejamos que sigas festejando. Gracias. Bueno, ahí tenemos. Sol Villamayor es la capitana, 14 años. Imagínense, allá se va el grupo de chicas también que forma parte del seleccionado de futsal femenino. Y me voy a acercar al director general de deportes porque son 3 modalidades ya los que aseguraron la final. Estamos hablando de básquet femenino y handball también en este caso. Vamos a hablar enseguida con Rodrigo Medina. Realmente esto termina mañana, así que hay muchísima expectativa también y la invitación que se le realiza también a toda la gente para que, bueno, venga hasta la Secretaría para apoyar a la gente. Hay una fotita acá. Dale, dale. Ahí le dejamos. Rodrigo, un ratito nada más. Soy todo tuyo. Por fin, ¿verdad? Tenemos ya futsal femenino en la final y me decías... Tenemos 4 finales mañana. Hoy estamos disputando todas las semifinales acá en lo que son los Juegos Escolares Sudamericanos. Lo bueno y lo importante de esto es decir que Paraguay está teniendo muy buen rendimiento. Mañana a las 8 de la mañana comienzan las finales en la Secretaría Nacional de Deportes, específicamente en la arena. Estamos ya con finales confirmadas: handball masculino, handball femenino, básquetbol femenino y futsal femenino. Esas son las 4 finales que están confirmadas hasta el momento que vamos a estar viviendo mañana. ¿Desde qué hora? Por el tercer puesto vamos a tener el primer partido de mañana que va a ser a las 8, Paraguay futsal masculino contra Bolivia, Paraguay versus Bolivia. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 18:30 horas, la SNE, específicamente en la arena, la SNE va a ser sede de todos los eventos finales de este sudamericano escolar. Estamos viendo una fiesta, estamos viendo lo que es el deporte en esta franja etaria y estamos cada vez más convencidos de que va a ser una hermosa fiesta la que vamos a vivir mañana y que va a pedir de alguna u otra forma volver a ser Paraguay C, porque realmente están viviendo una experiencia única y estamos muy contentos de eso. Por sobre todo recordarle a la gente que puede venir, puede disfrutar de todo esto, no se paga ni no se cobra en este caso ningún tipo de... Para nada, esto es una inversión del gobierno nacional que buscan 3 cosas. La primera de ellas es la difusión del deporte, mostrar lo que mueven. Tenemos 10 países, aproximadamente más de 1.500 atletas. Es un evento sin costo alguno. El que quiere ingresar a la Secretaría Nacional de Deportes lo puede hacer desde las 8 de la mañana en adelante, y si quiere antes también no hay ningún tipo de problema. La otra sede es el Centro Acuático Nacional, que en este momento se están jugando las finales también, y el Club Sol de América, donde en este momento estamos jugando una semifinal y estamos con una diferencia de 25 puntos a favor. O sea,
creo que es el momento en el cual nosotros los paraguayos apoyemos desde el punto de vista de la hinchada y le demostremos a nuestros jóvenes que estamos con ellos y que lo que buscamos es estos ejemplos para ellos y no la violencia, no la drogadicción, no los vicios y no el exceso de ocio. O sea, ¿Cuántas medallas ya tiene? estamos con 13 medallas para Paraguay, estamos con 13, sí, una muy buena cosecha, nos falta todavía terminar el día de hoy, el día de mañana y estamos realmente muy felices y muy contentos de todo lo que estamos viviendo. Le agradezco muchísimo. No, te agradezco a vos, a toda la audiencia, te pido a vos, a todo el canal y a toda tu audiencia que mañana estén presentes, que dejen lo que tengan que hacer, que vengan a vivir la fiesta del deporte y que le demostremos a nuestros jóvenes que realmente esto es lo que buscamos para cada uno de ellos. Gracias. Rodrigo Medina, director general de deportes. Así que la invitación, Kiara, compañeros, está hecha ya a partir de las 8 de la mañana en la Secretaría Nacional de Deportes. Pueden observar lo hermoso que está la Secretaría, lugares cómodos, un amplio lugar realmente para venir en familia y disfrutar de estos juegos escolares que se están disputando en nuestro país. Ya lo decía Rodrigo, 1.200 atletas de 10 países y de 10 modalidades diferentes. Muchísimas medallas ya para Paraguay y se espera, bueno, las finales de mañana ya para ver finalmente con cuántas medallas se queda Paraguay en esta nueva edición de los Juegos Escolares. Buenísimo, Ale, muchísimas gracias. Y sí, tenemos que ir, vamos a irnos todos también nosotros para poder apoyar a nuestros equipos, a nuestros albirrojos y albirrojas también en esto, y más que nada por estas finales realmente y para seguir sumando medallas. Gracias, Ale, volvemos en breve contigo.